Si lo que buscamos es buena productividad en nuestro cultivo y longevidad o duración a lo largo de los años, tenemos que tener en cuenta que la poda es uno de los puntos fundamentales. Hoy vamos a hablar de poda de mantenimiento, una que va, digamos, a lo largo del desarrollo de la productividad o producción o la vida productiva de nuestro cultivo, y es a la que debemos prestar más atención porque es la que nos va a definir durante cuánto tiempo nosotros vamos a tener el cultivo en excelentes condiciones. Lo primero que deberíamos tener en cuenta para que nuestro cultivo se desarrolle de manera correcta es hacer una adecuada poda de formación. Pero en este caso, como ya tenemos árboles en etapa productiva, vamos a identificar aquí unos errores que se cometieron en este árbol al momento del desarrollo o el establecimiento del cultivo. Tenemos que identificar que el árbol, para que tenga una estructura ideal, es que ojalá tuviera dos ramas primarias. En el caso de los clones, pues vamos a tener que este sería el patrón o el árbol en el cual se incrustó o se impuso o se posicionó la vareta portayemas o el clon del cual desarrollamos este material vegetativo. A partir del tronco deberíamos tener 4 vértices como este, como estos dos. Pero en este caso lo ideal no se cumple, pero por lo menos tenemos la mínima que son 2. Entonces va de 2 a 4, 2, 3 o 4 vértices, es lo ideal. A eso se le llaman ramas primarias. De las ramas primarias se desprenden lo que son las ramas secundarias, que hablemoslo así, son como unas horquetas. Si en este caso tenemos solamente 2 ramas primarias, entonces se puede desprender de aquí. Si tuviera las 4, pues tendría que ser más arriba para que no se nos forme aquí una tupizón o una peñusquera de ramas, llamémoslo así. En este caso se cometió un error con este árbol porque esto es una rama secundaria y esta de acá es una rama secundaria también. En la rama secundaria se desprenden lo que son ramas terciarias y en las ramas terciarias se desprenden lo que son ramillas o plumillas, también se le conoce, que finalmente son las que terminan conformando la copa. Entonces, retomemos. Para que la estructura sea ideal, debemos tener un tronco, ramas primarias de 2 a 4, ideal que fueran 4. De las ramas primarias se desprenden las ramas secundarias, ideal que cada rama, si la rama primaria son solamente 2, cada rama primaria debe tener 2 ramas secundarias. Y así se nos va formando la estructura del árbol de tal manera que nos va a dar una forma de copa. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con la poda de mantenimiento? ¿O qué deberíamos buscar con la poda de formación? Haberle dado una forma ideal al árbol. Pero como en este caso ya vamos a hablar de poda de mantenimiento, porque la poda de formación ya pasó hace mucho rato, vamos a empezar a corregir los errores que tiene este árbol. Dos que podemos notar que son muy evidentes. Esta rama secundaria está por debajo de donde se desprenden las dos principales ramas secundarias, en esta parte de aquí. Esta la tenemos que eliminar. Esta no es una rama primaria, es una rama secundaria que salió hacia la parte de adentro de las ramas primarias. También la tenemos que eliminar. Entonces vamos a partir desde ahí. ¿Qué se necesita generalmente para una poda? Una tijera manual grande, tijerones lo conocen en alguna parte, tijera de poda aérea para el caso de árboles que ya tienen la estructura muy alta, son muy prácticas. La tijera manual, pues obviamente esa es la que nos facilita más el trabajo. Y para el caso de estas ramas vamos a utilizar el serrucho manual, muy práctico. Lo ideal de estos cortes es que se hagan lo más pegado a la corteza o a la rama principal para que ella cicatrice pronto. Estos cortes así grandes debemos aplicarle un cicatrizante para evitar que por aquí no le vaya a entrar algún patógeno que nos pueda terminar afectando el árbol. Una vez que empezamos ya a definir la estructura del árbol, definitivamente como debe ir, entonces vamos a identificar las ramas que están mal ubicadas, ramas que van hacia afuera o ramas que están muy metidas hacia adentro, como esta, ramas que sobrepasan la altura, ramas que están direccionadas hacia el suelo, como el caso de esta rama en este árbol. Este tipo de ramas debemos eliminarlas. Entonces, vamos de a poco. Yo en lo personal lo hago de abajo hacia arriba, no empiezo a tumbar la copa y ahí sí veo cómo equilibro el árbol, no, porque no sé realmente las ramas que están arriba qué beneficio me van a prestar. Entonces yo lo hago de abajo hacia arriba y ahí voy viendo la estructuración del árbol.
Una recomendación para el tema del corte de las ramas es que lo uno, que los cortes ojalá se hagan así en forma de bisel, en diagonal, no atravesados, por el tema de que facilita el corte y porque pues el agua va a resbalar más fácil y no va a haber posibilidad o no es tan factible de que entren humedad y patógenos por ahí. Lo otro es que cuando se haga el corte, vamos a hacer de cuenta que esto es una rama que está en el árbol, entonces vamos a hacer el corte así, de esta manera, lo más pegado posible, de tal manera que no se nos vaya a partir la rama, pero lo más pegado posible a una rama. No haga lo que hacen muchas personas que lo hacen de esta manera. Esto es lo que debemos evitar. Este tipo de cortes o de tocones le llamamos nosotros, y esto se va secando y ese secamiento provoca que se termine secando el resto de la rama y por ahí permite la entrada de patógenos. Entonces lo mejor es hacer el corte de esta manera. Y listo, de esta manera ya hemos reestructurado este árbol. De pronto parecerá a la vista un poco exagerado en comparación de cómo estaba, pero recuerden que lo que debemos buscar es equilibrar el árbol y darle la posibilidad de que él no se dedique solamente a alimentar ramas y hojas, sino que la asimilación de alimentos que él tenga, pues la pueda transformar en frutos también. Y de esta manera, pues cuando él vuelva a generar follaje en la parte alta, ya nos va a quedar mucho más fácil hacerle el mantenimiento porque ya la forma ideal está muy cercana a lo posible. Recuerden lo que les digo, este árbol, en este cultivo se cometieron muchos errores al principio y eso generó de que la estructuración no esté de la manera adecuada. Pero eso no significa que a lo largo del tiempo no se pueda ir reestructurando, porque como les digo, en la siguiente poda ya nos va a quedar mucho más fácil darle una mejor forma a este árbol y hacerle un mejor mantenimiento. Entonces, eso es poda de mantenimiento en un cultivo de cacao. Recuerden hacerlo mínimo 2 veces al año para garantizar de que el cultivo se va a mantener en buenas condiciones y con muy buena productividad. Si usted cree que este video fue de utilidad y le puede servir a otras personas, no olvide compartirlo, darle like y suscribirse a nuestro canal. Estaremos subiendo mucho más contenido que aporte al gremio cacaocultor, tanto en Colombia como en el mundo.